Hola, ¿qué tal? Una vez más te damos la bienvenida a esta cápsula por un destello y el día de hoy tengo el placer de poder entrevistar a alguien que ha estado en esta casa, el Ministerio Manantial de Vida, y que también realiza una función dentro de ella como la encargada del grupo de oración, de los cual vamos a llevar un evento este día 30 de julio, en el cual te invitamos. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Leonarda Paloma. Mucho gusto de estar aquí. Bien, ¿cómo se ha sentido este tiempo usted en casa? Pues muy bendecida porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Estemos en casa, estemos en donde estemos, siento la presencia. Esta entrevista es la última de esta serie que hemos llevado a cabo. Y como bien lo hemos reafirmado, ¿verdad, hermana? Es con la intención de que todos conozcan cómo Dios ha obrado a través de nuestras vidas y cómo Él nos ha impactado a través de un destello de algo que nos sorprendió, que algo que nos movilizó a buscarlo. Usted recordará aquella ocasión donde Dios tuvo su primer encuentro con usted, le habló de alguna manera específica, la sorprendió de alguna manera. Sí, hubo una muy específica, cuando no lo conocía, cuando no tenía conocimiento de él. Sabía que había Dios, que tenía que tenerle temor. Eso nos lo enseñaban desde pequeños, ¿verdad? Dios te va a castigar, Dios esto, Dios aquello. Pero nunca nos decían que era un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios que nos juzgaba de las cosas buenas y de las cosas malas. Ciertamente yo recuerdo que en mi familia mi mamá llegaba a ser que estábamos enfermitos, pues con una limpia, ¿no? Pásale el huevo porque tiene ojo o porque recibió un aire. No, pues si no te va bien, vea que te hagan algún trabajito para que tengas economía, cosas así. Tal como ser católica, yo nunca me consideré católica, ¿sí? De ninguna religión, porque pues nunca asistía, solamente eventos y llegábamos al amén. Pero realmente creo que de mis 3 hijos me equivoqué mucho con el más chico, el cual me pide cierto tiempo una ayuda. Él se drogaba, tomaba y dijo: ya no quiero esta vida, llévame a la villita a jurar, lo típico, ¿no? Cuando no conoces de Dios. Lo llevamos a jurar. En ese ir dice: quiero que compres una Biblia, quiero tener en casa una Biblia. Bueno, vamos por la Biblia, todo lo que él dijo que en ese momento, porque era la oportunidad de poderlo ayudar. Encontramos quien nos recomendó El Reto. El Reto es una institución cristiana donde ayudan a jóvenes, pero lo principal es que ellos quieran dar ese paso. Pero no las instalaciones están aquí en el Distrito Federal, pero tienen lugares estratégicos en la República Mexicana, y esto nos conllevó a preguntarle a Alejandra que si quería entrar a ese reto. Ahí nos explicaron que tendrían que irse a alguna ciudad, y él dijo sí. Bueno, le tocó la ciudad de Monterrey. Curiosamente fue el 2006, el día 6 de junio, puro 6. Y ese día había mucho temor. Me acuerdo que decían que no se tenía que salir, miedo por el significado que muchas gentes veían en esa 666, ¿no? Pero bueno, nosotros
Para esto, otro error como padre o como madre, porque yo fui la que tomé la decisión, un amigo le dijo, ve con el brujo, ve con él te va a ayudar a que tengas una protección allá donde vas a ir. Y fuimos, ya era muy tarde, y le decía yo, Alejandro, es que tenemos que irnos, mira el autobús sale a tal hora, sí, nos da tiempo. Y bueno, con temor fuimos a ese lugar, yo la verdad sí fui con mucho miedo, pero esta persona decía que pues, era un trabajo basándose también en la Biblia, que todo era bueno y que a distancia iban a cuidar a mi hijo. Era como un mover espiritual. Y yo no estaba a gusto en ese lugar, pero ya terminamos con lo que le hizo una pulserita, se la puso y le dijo que no te la vean, cuida que no te la vayan a quitar porque esto es lo que te va a proteger. Y ya, llevé a mi hijo ese día, salimos y llegamos a Monterrey, lo llevé a la casa, lo entregué y yo me regresé con otra angustia porque en ese trayecto de que yo fui, falleció mi mamá. Entonces sí venía con la tristeza, no con mucho dolor, pero sí con la tristeza de que yo había estado lejos, ¿no? Y que pues no había alcanzado a ver a mamá, pero dije, bueno, pues ya está en un mejor lugar. Y pasó. De esto pasa el tiempo y Alejandro se sale de la casa. No soportó estar encerrado en ese lugar, pero ellos tenían actividades, tenían que salir a donde les daban cosas, o sea, les daban ropa para que ellos la pudieran vender y de esa manera se sostenía la casa. Entonces tenían actividades, tenían servicio les compartían la palabra. Yo no entendí esa parte porque él se salió con sus cosas, sus documentos, pero en ese salir tira todo y regresa, no sé, unos días y regresa y lo acepta, lo vuelven a aceptar, vuelve a entrar otros días y se vuelve a salir. Y de esto ya después nada más él me hablaba por caseta y me decía, mamá, estoy en la calle, no tengo lugar. Le digo, hijo, pero no tengo, ¿cómo te mando dinero? ¿Cómo quieres que yo o te vaya yo a buscar? ¿Dónde estás? Dime una ubicación y nos vamos. No, es que no sé dónde estoy. Bueno, entonces no me puedo mover, ir a una ciudad que sé que es grande y no te voy a ubicar. Busca ayuda y regrésate. Busca medios y regrésate. Y de esto pasó tiempo. Él encontró otro lugar donde se pudo quedar, lo recibieron, lo estuvieron ayudando, del cual también se salió. Posteriormente ya no tuve mucho contacto con él y pasaba el tiempo y como madre sí me entró angustia, preocupación de saber que mi hijo estaba en la calle, sin tapar, sin un abrigo, sin alimento. Y veía yo a la gente en los semáforos, a las gentes con esa necesidad que viven en la calle. Y sufría. Me decía a mi esposo, no te preocupes, está bien. Y yo sentía que yo me iba consumiendo con esa angustia de no saber nada de él. Y no faltó que una vecina me viera mi angustia. ¿Y qué tienes? No, pues que Ale, no, está en la calle y no sé dónde está.
Dice, ven aquí a la casa de Vicky y te van a ayudar. Yo no sabía que ahí era una célula, ni siquiera sabía no, de que existieran. Por parte de una sobrina me recomiendo a otro brujo. Este es bueno, tía, este es de esos brujos blancos. O sea, al final es brujo, ¿no? Fui la primera vez y me dijo, sí, tu hijo está bien, yo te voy a ayudar. Le pagué la consulta y me da una cita. Posiblemente fue un fin de semana y me citó para el martes. Y fui el martes a la hora que me indicó. Este lugar yo el día que llegué ahí vi gente sentada en el patio, en su sala. Pero el día que yo fui a esa junta, a esa cita, no había nada. Dije, pero qué raro. Y estuve mucho tiempo esperando que abriera. Dije, pues ahorita que abran, ¿no? Ahorita que salga alguien, tiene que salir alguien. No, esperé y nada. Sabía los días que daban servicio y regresé. Y lo mismo, cerrado. No hubo quien abriera. Y se me hizo muy raro, pero pues ya 2 veces y ya no regresé. Pero yo seguía con esa angustia. Y cuando me vuelvo a encontrar a mi vecina, me dice, Leo, te veo muy afligida, ven con Vicky. Esta persona se llamaba Guadalupe y apreciaba mucho a Ale, le decía Lobito. Dice, ven con ellos, vas a ver que van a ayudarte mucho y vas a ver que el Lobito va a estar bien. Le digo, sí, va a venir. Las reuniones eran los días jueves a las 7 de la noche. Yo cuando llegué a ellos me impacté, quedé impactada. Me empezaron a compartir lo que Dios hacía y me dijo Oscar, era un discipulado, él daba discipulado también ahí. Leo, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? ¿Tú crees en Dios? Sí, creo. Entonces hice la oración con ellos y mi vida cambió. Mi vida totalmente cambió. Lloré y saqué toda mi angustia y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué pedir perdón a Dios cuando apenas lo conoces? Cuando no sabes nada de él. Porque yo entendí que al no conocerlo, no supe educar a mi hijo. No le supe inculcar valores básicos. Porque lo dejé hacer su voluntad. Y eso, ¿a quién más que a él pedirle perdón? Porque él me dio un hijo sano, un hijo que yo lo eché a perder. Perdóname, porque si yo te hubiera conocido, tal vez mi hijo no hubiera tenido esta vida. Tal vez hubiera estado yo más al pendiente de él. De ahí me empecé a congregar, no tanto en la iglesia de mis hermanos. El pastor me llegó a visitar. Llegué a ir muy pocas veces a su iglesia, pero más, no faltaba a la célula. Y era bien impresionante que el servicio era de las 7 a las 9. Hacíamos oración después del servicio. Yo me iba feliz porque había recibido la palabra de Dios. Y así como llegaba, porque yo desde un principio que empecé a ir, llevaba mi cuaderno y anotaba citas. No anotaba yo tal vez lo que me enseñaban,
pero sí me impactaba ver cómo a veces de un versículo nos daban la clase. Todo lo que Dios les hablaba en ese versículo sí me impactaba. Decía, wow. Y veía yo que desde el más grande hasta el más chico de esa familia estaban empapándose de la palabra de Dios. Cuál más quería ser pastor, cuál más quería ser maestro, tenían un cargo en la iglesia, y eso me gustaba de ellos. De esto me estuve congregando con ellos 2 años, pero bueno, regresando a ese milagro que recibí de Dios. Recuerdo que aproximadamente en 40 días recibimos una llamada. Y solamente Dios sabe los medios. Como dice Ale, ¿por qué no me morí cuando fui atropellada? Por Dios. ¿Que quedó un daño? Posiblemente sí, pero Él es el que sana, solamente eso, creer. Y es lo que le ha faltado a Él. Pero tuvo que ir mi esposo a Monterrey, porque él estaba en el hospital, pero no dio nuestro número. Cosas curiosas, ¿no? Ocupó a un amigo y ese amigo nos llamó y ya nos dio los datos donde él estaba hospitalizado. Fue mi esposo y dice que pasó junto a él. Dice, no lo conocí. Estuviera impresionado cómo estaba, todo flaco, sucio. Dice, cuando lo recogí, lo llevé a desayunar y como que no le querían servir de ver su aspecto. Ya comió algo y no recuerdo a dónde lo llevó a que se aseara, a que él pudiera tener otra presentación, y llegó a casa. Antes de poderlo abrazar, subí, porque esto era íntimo lo que yo sentía, el gusto, la alegría. Fui a una habitación arriba y me arrodillé. Dije, gracias Dios, gracias porque tú has movido las situaciones para que él esté en casa el día de hoy. Posteriormente ya bajé y ya más tranquila, ya lo pude abrazar. Pero esa fue la ocasión, o ha sido la ocasión que más he sentido esa presencia de Dios. Y cuando uno cree y confía en que van a hacer las cosas, van a suceder. Creo que una de las cosas que puedo yo mirar a través de su historia es que el proceso más fuerte en su vida fue el hecho de reconocer, ¿no? La dependencia hacia Dios y reconocer que fallamos, porque a veces al ser humano le cuesta trabajo reconocer sus fallas. Como usted bien lo decía, cómo pedir perdón recién conociéndolo, ¿no? Es que de repente ese destello, de repente ese impacto hace que nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos empiece a dictar o a mostrar en lo que estamos mal, ¿no? Y no es magia, sino son cosas que Dios necesita confrontarnos y enseñarnos para que entonces pueda suceder un milagro, ¿no? Sin embargo, a veces eso causa dolor. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Todo proceso nos deja una enseñanza. Hasta el día de hoy, ¿qué enseñanza usted le dejó? Aparte del hecho de saber que Dios la usó para traer al mundo a su hijo,
la ha usado para seguir forjándolo. ¿Qué otra enseñanza usted puede ver que Dios le enseñó a través de este proceso? Dependencia, depender de Él en todo momento, no importa las situaciones, no importa las circunstancias, es el depender de Él. Porque si no dependiera de Él, creo que fácilmente se desvanece uno. Y muchas veces se le dice, si yo no estuviera detenida de ti, afirmada en ti, sería como una hoja que es llevada por el viento, de lugar a otro lugar. Y gracias a que estoy firme en tu palabra, gracias a que tú me sustentas todos los días con ella, yo permanezco. Y eso es hermoso estar, tener esa pertenencia de Dios. Seguramente durante todo este tiempo Dios le ha mostrado de diferentes maneras que está con usted. Algo sobrenatural que a partir después de ese tiempo, yo sé que una de las cosas sobrenaturales que vivió fue 40 días exactos recibir la noticia de su hijo, ¿no? 40 días ver que dentro de todo estaba bien. Pero otra cosa sobrenatural que más adelante el Señor le haya mostrado. Cuando me rompí mi brazo, no recuerdo bien, perdón, es la primera o la segunda vez cuando me lo rompí. Recuerdo que estaba en urgencias, este lugar, decía yo, Padre, pero si esto parece que es una guerra, ¿no? Porque las personas como tal, una tras otra, hilera tras hilera, y de todas las edades. Ahí me pasé bastante tiempo. Bueno, esa ocasión, creo que no me acuerdo si fue la primera vez que me la fracturé o la segunda, pero creo que sí fue la segunda porque veía yo esa situación, pero también veía yo cómo Dios me mostraba esa situación, ¿no? De que a veces estamos con esas situaciones como si estuviéramos en guerra, ¿no? Pero en esa ocasión pude compartirle la palabra o un ejemplo a otra hermana que decía que ella era una hija de Dios, que era cristiana, pero su esposo en ese tiempo la había engañado y entonces ella como que buscaba venganza, ¿no? Y le decía, pero es que Dios no es vengativo. Y es que si tú perdonas tanto a tu esposo como a la otra persona, tú vas a librarte, tú vas a ver la mano de Dios de diferente manera, porque Él es el que va a hacer justicia, no tú. Y tú eres el que estás buscando la justicia. Pude compartir con ella esa parte. Luego pude, o más bien Dios me dio la oportunidad de ver un milagro que me hizo recordar a mi hermana Dani, ¿no? Como a veces la mujer se quiere un milagro de Dios sobre de un hijo y lo pedimos. Esta es otra persona que también pude convivir con ella varios días y decía, es que yo me aferraba y le decía a Dios, yo quiero un hijo, porque ella era madre, tenía una hija, pero no quería que su hija estuviera sola, quería un hermano y un hermano, o sea, ella quería un varón para que cuidara a su hermana. Y lo pedía y decía que pues ya al final pues ya se había resignada y le decía a su esposo, pues vamos a adoptar. No, yo no quiero adoptar. Y llega a su puerta alguien con un bebé y le dice, le traigo a mi hijo para que usted se haga cargo, sea usted quien lo críe. Y ella veía, en ese tiempo lo vio como un milagro. Y fue así, ¿no? Un milagro, no precisamente que naciera de ella, pero sí un milagro que Dios hizo en su vida,
le otorgó ese milagro que ella quería. Su hijo es, a esa fecha ya se iba a casar con un hombre. Y la persona que lo trajo al mundo no lo podía tener, por eso es que lo dio en adopción. Pero su esposo de esta persona no lo quería aceptar porque tenía miedo de que ya criado se los quitaran o alguna situación, pero ya después fue también entendiendo que pues ahí era la mano de Dios dándoles ese hijo. Esas situaciones te marcan porque dices, wow, cómo Dios obra, ¿no? Cómo es tan poderoso, y nosotros a veces quisiéramos ver las cosas más naturales que como espirituales, como lo hace Dios, ¿no? Y esas son las cosas que me ha impactado Dios. Bien, como le comentaba, este es el último video. A través de sus experiencias, a través de este crecimiento que usted ha tenido, a través de este encuentro, esta relación, esta confianza que tiene usted con Dios, ¿qué le diría usted a la gente que ve estos videos? Que no dejen de confiar en Él. Él posiblemente se tarda, pero hay un propósito siempre. Siempre. Yo hasta la fecha sigo esperando, ¿verdad? Pero yo sé que no es tanto Dios, sino también la voluntad necia del hombre, porque a veces ciertamente queremos el milagro, pero no queremos someternos a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros nos sometemos, aún sean las pruebas muy fuertes, dice su palabra, gózate en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Podríamos tener enfermedad, podríamos tener aflicción, podemos tener infinidad de cosas, pero algo que yo invitaría a las personas es que se gocen, porque es una manera en que Dios ve que estás depositando la confianza en Él, porque no estás en la aflicción, porque cuando estás en la aflicción sigues teniendo el temor de que pasen las cosas malas a tu vida, pero cuando nos gozamos en Él, estamos dejando todo en las dos manos para que haga las cosas. Eso es tener la confianza en Él, ¿sí? Cuando me detectaron la diabetes, yo lo vi normal, ¿sí? Porque dije, Dios, tú me estás forjando y tú estás quitando todo lo que no te agrada de mi vida, y esto no es más que un proceso de vida, ¿sí? Y puedo decirles que tal vez mi familia estaba más angustiada que yo, ¿sí? Yo no me entró la angustia, estaba delgada, estaba calva, pero dije, pues Dios, pues ya tendré que usar peluca. Pero mi confianza está en ti. Y me decían, pero es que te pudo haber dado un paro cardíaco, pero estoy bien. Exacto. ¿Sí? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no entendemos que Dios tiene un propósito para las cosas malas como para las buenas. Pero más para las malas, yo lo vería que Él nos purifica. Cuando nos pasa algo malo, Él nos purifica, porque dice que Él nos va a pasar por fuego, ¿sí? Para hacernos brillar como el oro, hacernos brillar como la plata, hacernos puros y limpios para Él. Eso es lo que yo les diría, que permanezcan en Él. Muchas gracias, hermana Leo, por compartir un poquito de su vida. Seguramente hay muchas cosas más que compartir,
Pero también dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios es amor y el que le da esa oportunidad, ¿verdad? Él demuestra y nos enseña cuál es el verdadero amor genuino, leal, apasionado, entregado, sorprendente. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, gracias porque nos has escuchado, gracias porque sabemos que muchos nos han compartido. De verdad, nuestra intención es que en Ministerios Manantial de Vida hablemos de lo que Dios ha hecho. No podemos callar, ya no es el tiempo de callar, necesitamos hablarle al mundo, necesitamos hablarle a la gente de que Dios es real y que nos habla de diferente manera y nos procesa de diferente manera, pero todo vale la pena. Y el hecho es que aquí estamos fieles y firmes para seguir hablando de su promesa. Muchas gracias por este tiempo, bendecimos tu vida y te decimos Dios te bendiga, esperamos vernos pronto.